¡Feliz fin de semana! Este es uno de mis mejores momentos. Cada 15 días encontrar este pequeño tesoro que nos traen Diana y Carlos en forma de objetos culturales. Me gusta tomarme mi tiempo para disfrutarlos, pero también a veces me pasa como esos dulces que quieres disfrutar lentamente, pero terminas mordiéndolos. ¿No les ha pasado? ¿No odian esa sensación? No pueden esperar. Pues yo tampoco. Señoras y señores, con ustedes este capítulo estreno del Triángulo de los Cobayos con la coballita hembra y el caballito macho. Adelante, compañeros. Coballito virtual, como siempre, muchas gracias por tu saludo, bienvenido. Qué bueno que nos acompañes otra vez aquí en este espacio. Coballito, ¿cómo te encuentras? Aquí ocupando cada vez más espacio, en este espacio y en todos los espacios. ¿Estás subiendo de peso o qué cuernos? Supongo. Bueno, pues hay muchas maneras de ocupar espacio, ¿no? Exacto, a eso me refiero con que me ha tocado salir más seguido, entonces ocupo más espacios. Bueno, pues estás muy participativo, Coballo. Sí, demasiado. Estás muy democrático, ciudadano. Ocupar los espacios, hacer uso de los espacios. La sociedad me convoca. Y pues obviamente bienvenidos, un saludo muy especial a todos los cobayos y cobayas que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. ¿Tenemos países nuevos esta semana, cobayos? A mí me parece que sí, Coballo. Tú me confirmarás porque a veces me traiciona la memoria, entonces ya te comento. Como ya pasó un ratico desde que nos dieron el golpe de estado en Estados Unidos, ya no lo cuenta para los últimos días, entonces Colombia vuelve a ser el país donde más nos escuchan. El segundo sigue siendo Estados Unidos, el tercero ahora es Brasil y los demás serían, vamos a ver si escuchas alguno nuevo: Canadá, Chile, Kuwait, Marruecos, Argentina. Uy, Kuwait, esa me encanta. Y en estos días. No, en cualquier día, pero en fin. Estoy ganando en excentricidad Kuwait. Argentina, Reino Unido y Paraguay. Al paso que van a Argentina también va a ser muy excéntrico con esa porquería de presidente que tienen. ¿Y tú no crees que Paraguay, por algo invitaron a los presidentes de El Salvador, Argentina y Paraguay? No te digo más. Saludos a Paraguay. Sí, al idiota anaranjado que piensa que está jugando al Capitán América. Ya que este podcast no es de política, pero el ser político es una característica muy humana, por cierto, podría perfectamente ser un objeto cultural. Ahí les dejo la idea. Basta con dar contexto a la referencia de los cobayos. Ellos recuerdan la llamada Cumbre Escudo de las Américas, en marzo de este año, donde el presidente de Estados Unidos convocó a sus pares de El Salvador y Paraguay para tratar temas de seguridad en el continente y el crimen organizado, en el cual se rumoró que habían contactado también con el líder político de Kuwait. Ahora, sigamos con nuestro capítulo. Esos son los países que tenemos. Me gusta del oeste asiático. Estos días estaba escuchando que no les podemos decir el Oriente Medio. Con estos temas del discurso y cómo a través del lenguaje se empoderan o se debilitan algunas prácticas que en este caso son absurdamente colonialistas. El tema del cercano y el lejano Oriente, pues se lo inventaron los pendejos europeos, pero el término correcto es el oeste asiático. Ok. Aquí en este podcast tratamos de aprender lo que podamos. Lo que sí no pueden esperar nunca es que hablemos de todes. Con todo el cariño que les tenemos a todes. Ese diálogo lo tuve en el colegio. Estábamos una profe, la coordinadora y yo, nos pusimos a hablar. Una chica con la mayor inocencia del mundo nos decía, bueno, pero ¿por qué utilizan el todes, algunes, cuerpas? Y yo le decía, el lenguaje le pertenece a cada persona y cada persona hace sus propias luchas. Hay una serie de reivindicaciones políticas que consideran necesario cambiar ciertas terminologías para fortalecer sus posiciones. Yo en particular no lo considero necesario, no juzgo al que lo haga, no tengo problema con que lo haga. Así como yo no le voy a pedir a ellos que no lo hagan, ellos no me van a pedir a mí que yo lo haga porque no comulgo con esas reivindicaciones, no están conmigo. Creo que lo habíamos hablado en algún capítulo. Somos machistas en recuperación. Que somos de esa época, somos machistas. Yo digo que estoy de construcción y pueda que me muera en ese proceso. Que nos tienen amarrados de las patas. No nos con eso me crié y son 40 años de vivir con eso, pues no van a cambiar en una minuta. Oí una TikToker en estos días de nuestra discusión de ver si se puede separar el autor de la obra, etcétera, y tenía otras consideraciones de colonizar el discurso, de construcción de la sociedad y de la palabra, de las relaciones y etcétera. Decía, cuando no se entra en estas discusiones, por ejemplo en el TODES, incluso en el de separar el artista de su obra, ese es el privilegio de aquella persona que no ha sufrido la violencia implicada en esa reivindicación. Y tiene toda la razón. Yo no me siento afectado en ello. Yo estoy hablando de un privilegio y eso era algo que costaba mucho. No, pero es que yo vengo del pueblo, yo soy pobre y yo me hice solito. Sí, pero hay gente que por sus condiciones de nacimiento ni siquiera puede acceder a una universidad. Tú y yo también tenemos ahí una conversación pendiente de ese tema del privilegio, porque yo no comparto tampoco ese punto de vista. Pero sí comparto plenamente que esos lenguajes son mucho más cercanos a esos grupos que tuvieron unas luchas, que están haciendo una defensa de derechos, que obviamente su estructura narrativa y su discurso incluye esos cambios, porque hace parte de lo que ellos están defendiendo. Que también lo teníamos, cómo se autoperciben estas comunidades, como comunidades negras, afrodescendientes, afrodiaspóricas. Yo he visto de todo, pero ahí no tengo cómo opinar. Ese concepto del privilegio podría ser un día un objeto, porque es fino. Cada quien escoge la vida como a qué se perfila. La forma en que yo viví mi adolescencia y pasé a la adultez y como yo me encontré identificado, reconocido, porque pues todos queremos pertenecer a los cobayos que nos hacemos en un rincón, porque somos animales sociales. ¿Qué le vamos a hacer? La forma en que yo
encontré fue mediante el estudio. A mí me fue muy bien en el estudio lo que yo utilizaba en el estudio. Y es el argumento que yo utilizo para hablar de lo del privilegio. Yo en ningún momento hice absolutamente nada para que me fuera bien en el estudio. Podemos llamarle inteligencia o capacidades o dones o lo que sea, pero yo no hice absolutamente nada. Tal vez mis papás, tal vez mi ambiente, tal vez mis genes, pero yo no hice nada. Eso para mí es un privilegio. Yo no hice nada. A mí me lo dieron. Como otros les nacen con plata. No hacen nada y les dan la plata. Otros con el poder, con el apellido. Yo no hice nada y a mí me dieron esa capacidad. Con eso me abrí campo. Para mí eso fue un privilegio. Más bien habría que categorizar cuáles son esas dinámicas de privilegio, porque pueden haber unos privilegios, unos Más privilegios de privilegiados. azar. Estaríamos hablando de unos privilegios naturales, biológicos y tal categoría pudiera existir. Sería una categoría para desmenuzar. Bueno, así como tú lo dices, tuve el privilegio de que tenía buenos genes y nací en una familia donde no me faltaron cosas y pude ir más suave que otros. Sí, Vale, sí. y yo lo interpreto como privilegio y está bien. Eso que tú interpretas como tu privilegio en tu parcelita interior, creo yo que no se puede generalizar. Yo creo que haría parte de eso. Me metas en esa bolsa porque yo en algún momento de la vida tuve unos privilegios que yo misma me construí, por decirlo de alguna manera. Pero como decía, una anécdota que me contó mi abuelo en el Ministerio de Correos y Telégrafos. Es que usted y yo no somos iguales. Bueno, en fin, queda ahí la discusión, que los cobayos nos digan si se sienten privilegiados o no. Pero el asunto es ese. Hay unas diferencias que hacen que la gente no sea igual. Puede ser que tu privilegio y el mío no sean iguales, que tú tengas unos privilegios más extendidos y yo pueda tener unos privilegios más chicos. No nos entra dentro de la misma categoría. Lo vería yo así. Eso incluye para mí la biología. Las tías abuelas que van a los olímpicos son privilegiados con ciertos genes. No hicieron nada para tener esos genes. Ahora sí trabajaron después. Hoy salió un Ok. objeto cultural adicional. Mira tú, sí. Por ahí podemos estar zanjando un acuerdo, Cobayes. Puede que haya diferentes tipos de privilegio, diferentes extensiones de privilegio, y no necesariamente todo el mundo cabe en el mismo concepto de privilegio. Hablando de privilegios, Cobayes, tú eres de esas personas degeneradas que escuchan cualquier cosa. Absolutamente sí. Estos días retomé un gusto musical adquirido que tomé en la universidad gracias a un compañerito nuestro que cariñosamente le decíamos el chillón. Fuimos muy cercanos en muchos momentos de la universidad y él me inculcó ese gusto musical. Yo tenía conocimiento de una o par de canciones y no, el hombre era fan del señor Joan Manuel Serrat. A los 15 años tal vez conocía una o dos canciones y este loco de una manera súper generosa me hizo un par de cassettes de las canciones que a él más le gustaban de Joan Manuel Serrat. Y muchas gracias, compañerito chillón, si nos escuchas, que lo dudo mucho. No creo. Así las cosas, yo sé que tú también escuchas a Serrat. Yo desarrollé el gusto por ese cantante al punto de que yo me puedo escuchar las canciones de chorro y no me genera a veces ese cansancio que Saciedad, te escuchas hastío. así Sí. te guste mucho el grupo, tú escuchas 3 o 4 canciones, tú dices, uy, ya. Sabes que eso sí no me ha pasado, pero bueno, te entiendo la idea. Te voy a dar 3 chances para que me digas de las canciones de Serrat cuál crees que sean. Mi objeto del día es el título de una canción de Serrat, no la canción, No. tampoco el nivel de ñoñez me da allá. La canción es perfecta para hablar del tema que yo voy a hablar. ¿Es posible que me des algún criterio? La más conocida o Pues la es que un más me objeto gusta a mí. cultural. El Sí. título es un objeto cultural. Es que uno dice, es una canción de Serrat muy lírica, muy poética. Pendejo cantaba las canciones de Machado, pues podía ser Sí, cualquier todas. cosa. Es de las canciones viejas. Claro, está que Serrat no es que esté produciendo mucha música en No los es un últimos pollo. 20 años. Me voy con eso a ver. Bonus track sin quemar turno. La más vieja que yo le conozco a él es Penélope, pero no creo que sea. Ahora sí los 3 turnos. Mediterráneo. Oye, el Mediterráneo es un gran Es un objeto temón. cultural. Listo, no es. Vagabundear. Oye, qué gran objeto. Oye, me doy cuenta que Joan Manuel Serrat está lleno de objetos culturales. No. Y la puerta de Alcalá. Oye, mira que de verdad ese señor deberíamos invitarlo al Triángulo de los Cobayos y que Oye, nos sí. hable cómo sus canciones son objetos culturales. No, Cobayito, que el título de la canción que traigo es Fiesta. Ok. Para los cobayitos que no la han escuchado, se la recomiendo, es una canción muy simpática. No la voy a cantar ahorita porque estoy recuperándome de mi segunda gripa del año. Llevas pero es 20 algo años así como- recuperándote de esta. Sí, es algo así como gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel con banderas de papel verdes, rojas y amarillas. Toda la canción es cómo se prepara el pueblo para la fiesta, cómo se desarrolla la fiesta y cómo se apaga la fiesta. Al final de la canción se acabó. Por esta noche ya se van nuestras miserias a dormir, o sea, ya la fiesta pasa de todo. Es una descripción muy simpática de lo que es una fiesta, que es mi objeto cultural, coño. Vengo a hablar de las fiestas. Wipi, wipi, wipi. Abran los tamales. Cuando empecé a hacer mi investigación, generalmente yo trato de hacer una búsqueda general en internet, luego miro como cuáles son las revistas especializadas en el tema, a ver qué pueden contar del cuento. Y en esta, cuando hice esa primera búsqueda, todas me hablaban de las malditas fiestas culturales, carnavales, ferias, y yo que no. ¿Cómo es que la gente celebra la fiesta? ¿De dónde surge? Siempre será un ritual colectivo. Los petroglifos, las primeras tablillas de bar, es efectivamente una evidencia de cómo las comunidades se juntaban para celebrar vainas, la cosecha, el inicio de la primavera o el fin del invierno, los rituales de fertilidad, la conexión con lo sagrado. De eso hay evidencia desde que estamos de pie, del Homo habilis para acá, mejor dicho, eso es lo que hemos venido haciendo. Quiero mirar el profundo sentido psicológico que tiene participar en una fiesta. Una fiesta es un ejercicio muy fácil de cohesión grupal, de liberación emocional, y en esa cohesión grupal hay un sentido de pertenencia. 3 elementos que se mantienen ahí desde aquella época hasta nuestros días. En la edad antigua, estas
estas fiestas, estas celebraciones se vuelven festividades y en la mayoría de ellas hay una mezcla de religión, política y show de cualquier tipo con la construcción de las estructuras sociales como las tenemos conocidas hasta hoy. Hay una inversión de los roles sociales, hay unas fiestas de ricos que se ofrecen para todo el mundo para que los pobres tengan un espacio de diversión una vez al año. En cualquier caso, las fiestas siguen manteniendo pues ese espíritu de energía emocional colectiva. En la Edad Media, las fiestas se vuelven de sentido religioso y funcionan como un calendario religioso. La iglesia organiza el tiempo a través de fiestas, la Navidad, la Pascua, todas las fiestas patronales. Muchas de estas fiestas y carnavales se construyen durante el periodo de Cuaresma para que cuando venga la Semana Santa la gente ya tenía oportunidad de pecar para luego tener penitencia de algo, porque si no, pues ¿para qué? ¿Cómo los grupos humanos se organizan para las fiestas y qué celebran en las fiestas? Por ejemplo, en Asia, las fiestas que más se reconocen son la fiesta del Año Nuevo Chino, el Diwali, que es la fiesta de India que habíamos hablado en un episodio anterior, y los festivales japoneses. En Latinoamérica, por ejemplo, prácticamente se celebra todo, lo bueno, lo malo, lo buenísimo, lo peor, porque la fiesta tiene que ver con el principio de identidad, con esa mezcla cultural que nos caracteriza y el desborde como tal. Entonces aquí en América Latina hay fiestas como el Carnaval de Río de Janeiro, el Día de los Muertos, fiestas patronales a lo largo y ancho del río Bravo hacia abajo, y son una mezcla de las tradiciones indígenas, de lo que nos trajeron los esclavos y de lo que nos trajeron los esclavistas europeos, muy marcados por el baile, la música, por ese vínculo que se crea alrededor. Ya después en el Renacimiento, las fiestas toman un carácter político, que viene siendo una derivación de lo que pasaba en la Edad Media. Se vuelven rituales de estado, celebraciones de la realeza, fiestas coloniales, y de esa manera lo que hacen es terminar de marcar esas jerarquías sociales. Del siglo XIX para acá, en el marco de toda la disciplina que trae la revolución industrial, el tiempo se regula ya no con base en las fiestas religiosas, sino en los horarios y los tiempos de trabajo, los días festivos que no son laborables, y empiezan a surgir fiestas populares del mismo relacionamiento y de la misma actividad de las personas más que del poder del momento. En el siglo XX entendemos la fiesta como toda una industria cultural. Ya no solamente se vuelve feria festiva o el día de celebración general, sino que ya tenemos festivales de todo tipo. Y la fiesta se regula. ¿Cuál es el lugar por excelencia de la fiesta? Que de verdad, el pendejo del señor Foucault era un capo. Hasta eso terminó. ¿No te va a hacer fiesta? La fiesta se da en la discoteca. O le hacemos un zambódromo. O en el rumbódromo. Le ponemos un lugar, un espacio para que la fiesta y el negocio y la industria que implica el baile, el trago, la música, el turismo, el desborde, el descontrol, tenga un lugar y podamos controlarlo. Pero ese es el día festivo, la fiesta general. Yo me preguntaba, era ¿cómo son las fiestas en diferentes lugares del mundo? Hay unos estudios interesantes sobre eso. Entonces, hay unas diferencias bien interesantes en lo que ocurre en ciertos lugares y en ciertos momentos de la historia respecto a la fiesta. Estoy hablando de las fiestas que hacen las personas para celebrar algo. Por ejemplo, en Colombia, la gente hace fiestas para todo y por todo. Pero sí hay unas situaciones específicas en las que uno dice, hay fiestas. Entonces, hay fiesta en las celebraciones religiosas, en los bautizos, en los primeros comuniones, ni se digan los matrimonios. Hay fiestas de 15 años, hay fiestas de grado, fiestas de cumpleaños, fiestas de inauguración, fiestas de despedida, fiestas de compromiso, porque los latinos somos dados a celebrar de manera conjunta lo que nos pasa. Y bueno, hay unas variables de la fiesta en América Latina porque es un encuentro emocional y colectivo, o sea, tú te encuentras con el otro para celebrar de manera conjunta. Y eso empieza desde quién organiza, qué se celebra y cómo se expresa. Por ejemplo, ¿cuál es la comida por excelencia de las fiestas en Colombia? Los tamales. No, El arroz con pollo. Es que tú no vas mucho a fiestas, pero es el arroz con pollo. Y entonces es eso, es una práctica tradicional. Pasó algo en la vida de alguien, hay que celebrarlo, hay que reconocerlo, y la mejor manera de reconocerlo es estar juntos y vivir. En América Latina se celebran con la familia extendida y los amigos, se baila música tropical, hay mucha comida y lo central es bailar. Si es una fiesta de cumpleaños, tiene que haber torta y lo demás, pero eso ya lo habíamos hablado. Nos juntamos para celebrar y sentirnos juntos y sentirnos queridos y mostrarle cariño al pobre sonso que está haciendo el objeto de la celebración. En África, la fiesta tiene que ver con la participación activa de la comunidad. No hay espectadores. En Latinoamérica uno puede decir, un grupito se encarga de organizar todo y luego vamos y bailamos y comemos y luego otro grupito recoge o qué sé yo más. No, allá toda la comunidad participa. La música es en vivo, la comunidad toca instrumentos y canta. Hay un canto colectivo, hay una danza colectiva, hay una comida compartida. En África no se organiza la fiesta emerge de los grupos que están compartiendo en algún lugar. Y se celebran bodas, nacimientos y funerales. No hay invitados, es la comunidad haciendo una fiesta en conjunto. En Asia lo que pasa es que tiene de todo. Tiene a los rusos, tiene a los chinos, tiene a los hindúes, a los en la parte tailandeses, insular, o sea, tiene los mongoles, todo es diferente. Pero si encuentra unos núcleos en común, en todas ellas hay una estructura ritual muy fuerte porque son comunidades muy familiares, muy jerarquizadas. Aquí la fiesta funciona como un ritual donde se estructura, se organiza, un encuentro emocional no tan desbordado como los latinos, muy marcado desde lo tradicional y de lo simbólico.
En Europa, la fiesta es una muestra de muchas cosas, pero en cualquier caso es una socialización que debe ser controlada. Estamos hablando de la Europa blanqueada. Son reuniones, no es el concepto de fiesta como nosotros lo conocemos, tiene énfasis en conversación, se comparte comida y bebida también, y hay menos intensidad física. La celebración tiene que ser un equilibrio entre lo íntimo y lo social, es el balance. Vamos a disfrutar, pero con moderación. Desordenémonos, pero con reglas, en su justa medida. En Norteamérica pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que obviamente como la cuna del capitalismo, la fiesta tiene un sentido de negocio muy marcado. Alrededor del mundo existe, pero allí está muy marcado. Porque las fiestas son temáticas, hay una planificación detallada, hay evento para todos, una celebración que da cuenta de una producción muy organizada. La fiesta se diseña y se produce. Tiene un sentido un poco más de espectáculo, de experiencia. Alguna vez estudiando allá me invitaron a una fiesta. Definitivamente es más animada y tiene más fuerza una reunión de trabajo en Colombia en la que uno dice tomémonos unas once. Voy a entrar en gastos, hablemos de las onces. Las onces en Colombia son un evento social cotidiano de consumo alimenticio colectivo, del tipo la hora del té inglesa, el gutier francés o la merienda española. Se da generalmente sobre las 3 o 6 de la tarde mediante una comida ligera. Originalmente era una bebida caliente, productos de panadería o amasijos y queso fresco. Aparentemente su nombre viene de un convento franciscano en La Candelaria, centro de Bogotá, hace un par de siglos atrás. Ellos sentían mucho frío en las tardes y un sacerdote llegaba a Manizales, les trajo el remedio embotellado, una botella de aguardiente, bebida alcohólica típica de Colombia. Como esta bebida se compone de 11 letras, aguardiente, y como está mal visto el consumo de alcohol, parece ser que los monjes se congregaban a tomar las onces, es decir, a tomar aguardiente, por sus 11 letras que conforman la palabra. Posteriormente, los hombres bogotanos copiaron la fórmula, y en ese momento que los hombres salían a tomar aguardiente y otras bebidas, se reunían las mujeres a tomar un té y algunos amasijos, a lo cual también les llamaron tomar las onces. Otras fuentes aseguran que es un derivado de una costumbre inglesa de las elevenses, plural de 11 en inglés, que era una pausa tomada por los británicos a las 11 de la mañana para tomar una bebida o un alimento pequeño. Aunque esta tradición la mantienen diversos países con muchos nombres diferentes, llama la atención que en Chile le llaman las 11, como en Colombia, pero en singular. Una fila de banco, Coballo, es que aquí se arma hasta una fila de banco. Hay mucha comida porque el anfitrión ofrece unas cosas, también se utiliza lo que tú lleves para comer, lo que tú lleves para beber y compartir. No suena música de nada, la gente coge un platico, se sienta en una esquina y conversan. El sentido de la fiesta de ellos es lo que nosotros hacemos acá en una reunión de trabajo, me parece. En Oceanía, un lugar mágico del que muy poco conocemos. Allá la fiesta es un espacio para fortalecer el vínculo con la naturaleza y su cultura. Generalmente las fiestas son reuniones al aire libre, la comida se cocina de manera comunitaria, siempre hay presentes danzas tradicionales. Lo que busca la fiesta es darle continuidad a la cultura. No hay nada más cultural que una fiesta, Coballo, donde se ven las reglas explícitas, tácitas, el relacionamiento, prácticas gastronómicas, expresión emocional, cómo se vive el cuerpo en comunidad, la intensidad con la que tú vives la emoción, la celebración, la tristeza, lo que sea. Claro, Latinoamérica y África, nuestro vehículo es el cuerpo y la fiesta es un espacio para que nuestro vehículo exprese emociones. En Asia y más tradicionales, la fiesta es un ritual cultural, es un espacio donde se refuerzan los significados, las dinámicas de orden, los símbolos. En Europa y Norteamérica pues estamos pensando más las fiestas como toda una experiencia que se diseña, que se proyecta, entran los principios relacionados con la estética, con la contención. Pucha, Coballis, hay un mundo de gente estudiando esta vaina. Deben hacer muchos estudios de campo. Sociólogos y los antropólogos hablan de la fiesta como un fenómeno humano que busca explicar la energía emocional, los ritos de paso, esos momentos en donde no hay normas. Por ejemplo, el señor Durkheim hablaba de la fiesta como un espacio de efervescencia colectiva. Por ejemplo, en esta canción de Serrat, volviéndola a traer, tiene un párrafo que es algo así como: oye, el prohombre y el gusano danzan y se dan la mano sin importarles la raza. Entonces, aquí todos somos iguales. Juntos nos encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando a una muchacha. Porque en la audición que sea siempre hay que abusar. Viene un tema de cómo en la fiesta esas normas de pronto que son tácitas tienen como un velo, una pequeña purga de las normas. En las fiestas que ya son más grandes como los carnavales, el desorden es permitido, se invierten los roles de poder donde hay una burla y una liberación social. La fiesta es un espacio de sistema de significados según el señor Clifford Geertz, pues claro, porque cada cultura celebra distinto y cada fiesta expresa valores profundos que también son muy distintos. En el momento actual, las fiestas se han vuelto un renglón en el marco de la economía cultural, son objeto de estudio en el marco del patrimonio inmaterial de la UNESCO.
UNESCO y naturalmente del turismo cultural. Piénsate tú lo que debe ser viajar a Río de Janeiro en épocas de carnaval. Entonces ya la fiesta en ese nivel es una industria que Bauman decía podían ser también entendidas como ejemplos de la modernidad líquida porque son experiencias efímeras. Vas, disfrutas, explotas, vas al extremo que quieras. ¿Y dónde quedó todo lo que significaba en el ritual o en la ancestralidad o en el significado simbólico de la fiesta como tal? Entonces se han vuelto más espacios de consumo simbólico, han perdido ese sentido de tradición, de ancestralidad, de reconocimiento, de valores que le dan identidad a las comunidades, a los pueblos. Pero como la investigación insiste que para hablar de fiestas hay que hablar de fiestas grandes, quiero entonces contarte un top que encontré sacado de los zapatos. Sí, total, de las principales fiestas en Colombia. ¿Cuáles crees que son? ¿Cuántas me das? Te voy a dar 5. Listo, está el de Barranquilla. Sí, Carnaval de Barranquilla, el primero. Negros y blancos. Sí, señor, negros y blancos también está. San Pacho, La eso es fiesta grandísimo. No, sabes que aquí no está la fiesta de San Pacho. No, ay, esa es grandecita. Si le ayuda a una sola persona a tener contexto, no habré vivido en vano, decía mi abuelo Caballo Luther King. Entonces, les doy este contexto. Las fiestas de San Pacho, en honor a San Francisco de Asís, se realizan en Quibdó, Chocó, durante 20 días, aproximadamente del 20 de septiembre al 5 de octubre de cada año. Con más de 300 años de tradición en esta fiesta, podemos encontrar chirimías, comparsas, balsadas y mucha tradición afrochocuana. Es patrimonio universal de la UNESCO y mezcla folclore, baile, fe y religión. ¿Qué tal si este año nos vemos en Quibdó para esta fiesta? San Pedro y San Juan. por supuesto que De sí, mi en el tierrita. Huila. Y te voy a meter las de Leticia, ¿cómo se llaman esas? No me acuerdo el nombre. A ver, le preguntamos ¿Cuál a la otra? internet. No los veo muy famosos, pero yo te los digo. El Festival de la Confraternidad Amazónica No. en la vida. El Festival del Pirarucu de Oro. Ese. Es la feria piscícola del Amazonas. No nos la podemos No, perder pues este tenemos que ir. Así sea poner cara de bagres, pero ir. En Mocoa. El Carnaval Folclórico de Mocoa, coño. La de Mocoa es bonita. De hecho, mira, en Putumayo nomás, mira los que hay. Carnaval Folclórico de Mocoa, Carnaval del Agua, Reinado del Queso y la Fiesta Campesina. Hombre, los reinados se quedaron por fuera de mi investigación. Claro que sí. Fiestas patronales y el cumpleaños de Mocoa. Y mira esto lo lindo. Festival del Agua, la Montaña y la Vida. O la CIA, ese sí hay que ir. Resalta la biodiversidad y el turismo ecológico de la zona. Eso está bonito. Me parece de lo lindo. Fue el último, el Festival del Diablo, el del Río Sucio. Mi estado no salió, pero sí es una de las top. Aunque no soy muy fiestero, aclaro. Entonces, obviamente, estaba el Carnaval de Sí, Barranquilla, eso es obvio. que es patrimonio de la humanidad, reconocido como una de las fiestas más grandes de Latinoamérica. Le sigue la Feria de Cali. Pues claro, si huele a caña, tabaco y brea. La Feria de las Flores, Coballito. Si no tienes la fiesta que puede haber en Cali o en el Carnaval, sí es un encuentro brutal de Atractivo celebración del turístico. trabajo, de la tradición campesina de los silleteros. claro El que Carnaval de Negros y Blancos, que lo dijiste, en Pasto, es una cosa bien interesante porque es la mezcla, es muy colonial, pero también muy afro, que es el juego simbólico de la igualdad social. Coballo, el Festival Vallenato. Y es que yo el vallenato poco, pero claro que es gigante. Que es antiquísimo por un lado, y pues en el festival se vive el Festival de la Leyenda Vallenata, que es un espacio brutal para toda la defensa, la difusión de lo que rodea la música vallenata. Este es en Valledupar. Le sigue la Feria de Manizales, no sé cómo esté la vuelta, pero desde que se emitió la ley de que aquí la tauromaquia es un sacrificio necesario en vez de un arte, no sé cómo haya quedado, porque obviamente el gran componente, Pero hace uno de los fuerte, grandes sí. componentes de la Feria de Manizales era toda la temporada taurina. Las fiestas de San Juan y San Pedro en el Huila, Coballo. Obvio, si es así, no me Obviamente pueden faltar. enfocada en el mantener la identidad regional basada en el bambuco. El baile. El Festival Petronio Álvarez es un festival de origen afrocolombiano más o menos reciente, estaba montado como el del 97, que es una cosa increíble del rescate de expresiones musicales, gastronómicas, de vestuario de toda la cultura afrocolombiana y del Pacífico. Es mi objeto cultural, Coballo. ¿Cómo Wow, lo viste? gigante, gigante. Vámonos de fiesta. Y de una vez. Una fiesta de objeto. Yo me imagino que todos los que estudian esto, cuando terminan, celebran echándose una siesta o algo después de todo el trabajo de campo. Todo se puede Total. celebrar. Tenemos que el ser humano trata de condensar sus emocionalidades en expresiones culturales. He leído de algunos de esos muchos estudiosos que nuestros pueblos son muy alegres porque es que han sufrido mucho. No es lo mismo una Europa donde lo que necesitan es unirse, entonces pues por eso las reuniones son más light, más suaves para que no haya tanto roce social. A una América donde ya tenemos lazos sociales, familiares y culturales fuertes y lo que necesitamos es desbordar en alegría porque es que nos han maltratado y asesinado casi desde que alguien le dio por decir que Guiño Guiño descubría el continente Guiño Guiño. Es el momento de levantar las restricciones donde en unas fiestas se queman los políticos más odiados, en otras se hace música en contra de lo que nos fue mal. Es un momento muy subliminal para levantar todo el orden y todo lo establecido. Tú decías del saludo que era un lubricante social. Este no es un lubricante social, sino que es la esencia de lo social. Tiene todo lo que tú necesitas para vivir en comunidad. Lo que pasa es que está exacerbado y atravesado por una emocionalidad fuerte que es la alegría que se lleva hasta límites. Estaba recordando en todas, resaltan también su comida, no solo el arroz con pollo universal, sino comidas particulares de cada región también se ven en cada una de estas zonas. En mi casa, en mi familia, las celebraciones van con comidas y en ciertos momentos
alimentos, las comidas más típicas, más tradicionales. Hacer tamales es una fiesta, Sí, hacer es la empanadas fiesta. es una fiesta. ¿Cómo será importante la fiesta? Que el programa más tradicional de Navidad y Año Nuevo es la fiesta de los hogares colombianos. Saludos a don Total. Jorge Barón. En la fiesta se necesita, para mí, al menos un bufón. Por eso en la serie de Los Simpson, Homero es tan icónico y tan importante cuando hay tomatas, cuando hay rumba, porque se necesita un bufón que lleve al límite la exageración del desorden, el diferente. Para mi gusto, Homero representa lo que es el bufón, que es como empezaba esa tradición. Sí, es que llegó el alma de la fiesta, pero inicialmente era el bufón, era alguien grotesco, absurdo, hasta vulgar, sucio, escatológico, hipersexuado, siempre al extremo de todas esas restricciones que tenemos como sociedad. En mi caso, el primer referente que se me ocurre, aparte de Mark Olfo, el que les contaba alguna vez en una recomendación literaria, es Homero Simpson. Nos llega por acá de los gringos, que su celebración más importante viene siendo el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Pero tanto el Thanksgiving como la Navidad nos la muestran en películas, series y demás como algo que se sufre. Es que voy a la familia, pero es que mi familia es disfuncional, no quiero ver a mi papá, y ahí es cuando se mueren, y ahí es cuando se suicidan, y es cuando se agarran, y ahí es cuando salen del closet, cambian la herencia. Sociología sacada del rabo. La fiesta de ellos estaría atravesada como la catarsis, el sufrimiento, el dolor, purgar culpas, purgar penas. Estoy de acuerdo contigo. La revisión que yo hice estuvo más centrada al tema de la fiesta como espacio de encuentro y de cohesión y de una liberación emocional o energética, por decirlo de alguna manera. Detrás de eso, esto que tú planteas es clave. ¿Cómo no va a ser esperada la fiesta por una comunidad que tiene todo el año camellando de sol a sol, no tiene espacios de educación, de ocio, llevando una vida de miseria todo el tiempo y le dan 2 o 3 días para sentirse igual que el resto, tiene derecho a ser feliz? ¿Cómo será importante la fiesta? Que muchas veces quieren cooptar las fiestas grandes. Cooptar es una palabra proveniente del latín, cooptare, que significa elegir juntos. Y me recuerda las palabras resignificadas, porque originalmente significa cubrir vacantes en una organización mediante la votación de los miembros actuales, pero ahora significa también atraer forzadamente, obligar o sobornar, para cambiar de bando o de sentido, que es como el caballito macho lo utiliza. Tú ya nos mostraste cómo toda la industria se ha llevado buena parte de lo que son los gigantes como Carnaval de Río, el de Barranquilla, son maquinarias monstruosas que no dejan de ser divertidas, esa es su esencia, pero ya están al servicio de otras cosas. Y asimismo, las fiestas patronales es como querer llevar, sí, desordenémonos, pero en nombre de lo sagrado, que es parte de la lógica humana, ese contrasentido. Fiesta para desordenarlos, pero en nombre de Dios. Cuando tú hablas de los toros, me acordaba que es llamada la fiesta brava. Una fiesta donde uno sufre. Sufre y sufre y resufre y lo matan, lo humillan. El concepto de fiesta también lo quieren cooptar. Así como decimos que el arte es resistencia, hacer esa fiesta porque mi niña se graduó también es una forma de resistencia, de no dejarnos llevar las fiestas a lo grande, sino llevarlos con nuestro arroz con pollo y empanaditas de pipián para los mayaneses y lo que sea, para reivindicar el sentido de la fiesta. Cierro entonces con mi recomendación literaria que se llama Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos. Es relativamente reciente. Es un niño hijo de un narco para volver a los privilegios. El chico está absolutamente fuera del mundo de su papá. No sabe que el papá es narco, no sabe lo que es ser narco. Vive en una mansión, lo que él quiera se lo conceden y se llama Fiesta en la Madriguera porque habla de la fiesta de cumpleaños del niño donde el niño quiere un hipopótamo enano. Además me encantan los nombres de los protagonistas. Son nombres, no sé si en náhuatl o en maya, yucateca, no sé. El niño es Toshli. No quiero maltratar más esos idiomas que no conozco, pero todos los nombres son de esa lógica y meten con un humor muy negro, muy ácido, todo lo que es la cultura traqueta latinoamericana. Que el niño quiere un hipopótamo, cualquier parecido con lo que pasó en Colombia no es pura coincidencia. Pero guardando las proporciones del niño, yo también quisiera un hipopótamo enano. Son lindos, pero pobrecitos que hacen un hipopótamo enano por acá. Yo también quisiera. Es que yo no tuve papá nada. Él nació con un privilegio que le permite acceder a un hipopótamo enano. Tanto que el papá lo llevó a Liberia, que el niño estaba obsesionado con muchos temas. Y uno de esos temas era el hipopótamo. Entonces el papá dijo, no lo puedo llevar a Japón porque ya no hay samuráis. Entonces lo voy a llevar a Liberia porque allá hay hipopótamos enanos vivos. Lo llevó, conoció el hipopótamo enano, el chino se enamoró y para la fiesta de cumpleaños le llevan su hipopótamo enano. La madriguera es... El niño no lo sabe, pero él está encerrado. Ese privilegio que tiene también tiene sus consecuencias y es que el chico vive con guardaespaldas, no puede salir ni a la esquina, lo educan en casa, pero el niño no conoce más. Para él el mundo es así. Entonces es la vida de los narcos con humor negro, vista desde los ojos de un niño en una fiesta de cumpleaños con un hipopótamo enano. Ambientado en México, no es tan largo. Esa sería mi recomendación literaria. Paso entonces a mi objeto cultural. Voy a tomar esa fiesta brava como el enlace con tu objeto cultural. Que decíamos, bueno, le llaman fiesta, pero sí será una fiesta. Ese es el significado de una fiesta, meterse con un animalito a torturarlo y que todos gritemos que hay sangre en la arena y no es del torero. En cierta forma significa una cosa, significaba otra y la fueron cambiando y en fin, por ahí va mi objeto cultural. Yo mismo, pese a haber militado durante muchos años en las huestes de la policía del idioma, tomando la RAE y las demás academias como un deber ser, fuera de lo cual todo era malo, desordenado e incorrecto, sí, lo admito, lo fui. No, que eso va con tilde, no, que esa palabra no existe, no, que ese significado no es, no, que la acepción que le da la RAE es diferente, sí, lo fui, ya no lo soy. Ahora yo soy un convencido de la plasticidad del lenguaje, de su capacidad de cambio y de
adaptación. Así, la fiesta brava ya no es tanto fiesta y ya no es tanto brava, sino más bien una masacre, pero así se le llamó. Y la palabra fiesta cambió su significado, se subvirtió su lógica. Y eso es un ejemplo de cómo el lenguaje va cambiando. El lenguaje cambia y se adapta, y sobre todo desde su fuente primaria, que seríamos los hablantes. No es que venga la RAE a decirnos, cambia el significado de aquello o lo demás allá. No, somos nosotros los que decimos, esto ya no significa una cosa buena, sino que le voy a dar un significado negativo. Y son convenios que se van dando socialmente en cada grupito, y a veces se va difundiendo tanto que se vuelve un convenio nacional de una ciudad, o al menos de un grupo de amigos que resignifica ciertos dichos, como por ejemplo, el amigo chillón. Es un pequeño convenio. Creo que no hay formas correctas ni incorrectas. Ahí yo meto el reggaetón. El reggaetón es un modo de lenguaje español. No es correcto ni incorrecto, ni bueno ni malo. No, sí es mal, señor juez. Yo sí quiero demostrar que sí es malo. Ahí volvemos a estar en orillas diferentes. Nada, eso no es una forma de hablar. No es que nosotros seamos más correctos. No somos la Atenas suramericana porque hablamos el mejor español del mundo, como nos hicieron creer a nuestra generación cuando éramos chiquitos. Yo es que yo no rimo mejor, como le hace el énfasis en una película muy tierna que se llama algo así como Papá no hay sino uno, una película española. Como en esta tierra todo se olvida, menos las deudas con la vida, es lógico que Diana se confundiera un poco con la peli. Se trata de Padre no hay más que uno, del año 2019, dirigida y protagonizada por Santiago Segura. Lo curioso es que es una saga muy prolífica. En 2020 se estrenó Padre más que no hay uno 2, La llegada de la suegra. En 2022, Padre no hay sino uno 3. En 2024, Padre no hay sino uno 4, Campanas de boda. Y en 2025, Padre no hay sino uno, nido repleto. Es el papá y tiene una hija adolescente y la hija adolescente es re fastidiosa. Pero ven, yo quiero escuchar reggaetón contigo. Entender saber ese mundo. La chinita es de verdad, papá, sí, sí. Y le pone una canción del conejo malo. Obviamente el señor entra en pánico escuchándolo. Claro. ¿Qué te parece, papá? Pues hombre, para empezar el contenido de la letra, ya hay de dónde cortar. Están hablando del culo de la gente, eso no son formas. Pero es que no lo entendiste, claro, porque no pronuncia. Y tercero, ¿cómo te puede gustar alguien que rima mejor con mejor? Fin de mi declaración, señor juez. No importa cómo hablen, sino lo que hagan, y el conejo malo es un activista de los pies a la cabeza, entelito. Hay usos que son validados o no por el contexto social, y por mucho que se, comillas, deforme el español, eso siempre ha sido así. Y ahí sigue sanito nuestro querido idioma. Llegó el árabe, y ¿qué hizo el español? Lo incorporó. Pasó el francés. Alcanzó a tocar a mis abuelos e incluso a mis papás, donde lo más chic era hablar francés, y hay palabras del francés que se usaban en esa época como chifonier. Fue cuando mi infancia era, no se suba el chifonier que se le viene encima. Chifonier es una palabra totalmente francesa. Y ahí quedó el español, nos dejó bastantes aportes. El inglés es el que está aún en plena interacción con el español, y lo más probable es que el español salga indemne. Él ha aguantado y seguirá aguantando. Adaptado, cambiado, renovado, ya está enriquecido, pero aún existiendo con buena salud. Ahora bien, no se necesitan otros idiomas para que un idioma cambie hasta los significados originales de algunas palabras. Mi ejemplo favorito es la palabra gay. ¿Qué sabes de la palabra gay? Que era algo... Yo no sé si era una leyenda urbana. Era algo así como que tenía que ver con joy, boy with joy, una cosa así. No era boy, obviamente, porque no pegan las letras, pero era algo relacionado con joy, la alegría. No sé si lo soñé, me lo inventé, me lo contaron. Lo dieron en los Simpsons, salieron en unos chitos, o no en un arroz con pollo en una fiesta. De seguro me salió un arroz con pollo, es lo más seguro. Etimológicamente, la palabra gay viene del francés gay, G-A y latina. Nace con el significado de una persona alegre, despreocupada o incluso para algo brillante, de mucha joyería. Se usó del siglo XI al siglo XIII. Ahí cayó en desuso. Sobre el siglo XVIII lo volvieron a reciclar, pero cambió su significado. Y eso es lo que yo quiero de mi objeto cultural. Cambió su significado. Ahora era personas moralmente cuestionables desde un punto de vista hegemónico y prejuicioso. Pero era no estaba alegre. tan lejos. Ahí va, solo que era francés. Con razón no me daban las palabras. Bueno, cobayo, me alegra tanto por mi salud mental y cognitiva. Puedes ir a celebrarlo en otra fiesta. Entonces ya eso que era demasiado alegre era sospechoso. Era un término ya despectivo, peyorativo. Después se decía a hombres que mantenían relaciones sexoafectivas con otros hombres. Desde el siglo XVIII empezamos a hablar de gay como algo peyorativo respecto a la homosexualidad. Lo bonito de esa palabra es que en los años 60 y de en adelante la palabra fue reapropiada y hasta la fecha sigue refiriendo a lo mismo, pero ahora con orgullo. La comunidad que era segregada con esa palabra se apropió de la palabra y ahora la cargaron de valores positivos. Ellos dicen, sí, yo soy gay y gay es ok. Era un dicho de los 60. Y somos orgullosos y somos la comunidad gay. Tomaron eso y le dieron una acepción bien importante de la homosexualidad defendida desde el orgullo. Entonces viene de alegre, se deja de utilizar. Después era algo con brillitos. Después viene siendo despectivo para hombres que tienen relaciones con otros hombres y después la reapropian la misma comunidad homosexual y se vuelve objeto de orgullo. Ese transitarle la palabra es mi objeto cultural. ¿Cómo le llamarías tú a ese objeto cultural? Últimamente uno de mis hobbies es hacer jabones, entonces le voy a decir la saponificación. Coger algo, puede ser grasa horrible, la juntas con otras cositas y la elaboras y sacas un jabón la mar de lindito con el que te puedes bañar el pellejito. Una saponificación, perfecto, eso es de tu saber específico de hacer jaboncitos. La saponificación es una reacción química donde una grasa o aceite reacciona ante una sustancia alcalina fuerte, usualmente hidróxido de sodio o hidróxido de potasio,
para producir jabón o glicerina mediante un proceso llamado hidrolización en medio alcalino. Yo le llamé palabras resignificadas. Ese es mi objeto cultural. Por eso cogí esa fiesta brava, porque tomaron la palabra fiesta y se la pusieron a un pobre toro asesinado. Eso no es una fiesta. Entonces son palabras que tenían un significado original y después se lo cambiaron. En ese sentido de palabras resignificadas, ¿cómo le llamé yo? O saponificación lingüística, que es el término que tú nos traes, te voy a hacer unas adivinanzas en forma de trova. Voy a cantar solo la primera porque a mí no me sale, solo para que entendamos como la lógica de la trova. Me parece. Tú nos trajiste a cerrar, yo te Tú y traje yo solo trovas. cantamos. Tú cantas pasito cuando yo canto duro. Del resto no cantaba. Y tú cantas duro con el karaoke. Hoy no hay karaoke ni tú cantas duro, entonces yo no canto pasito y en fin. Qué bueno. La trova nos va a describir una palabra y su trasegarle cómo tenía un significado y luego otro. Y tú vas a tratar de adivinar la palabra. ¿Listo? Ok. Va la primera. Primero, esta palabra refiere a la mano izquierda, pero el miedo lo torció y lo vistió de tinieblas. Del lado pasó amenaza, de rumbo a zona adversa. Hoy si algo hiere o destruye, esta palabra lo expresa. Siniestro. Muy bien, el siniestro era el lado izquierdo, pero ahora lo siniestro es algo macabro, terrible, oscuro, lo más bajo, lo más horrible. Segunda trova que ya no canto. Usada para un jinete, polvo y lanza en la jornada. Hoy desmontó del corcel al usar esta palabra. Ya no galopa en batalla, ni lleva acero ni escudo. Cabalga en buenas maneras para referirse a alguno. Caballo. Casi. Silla. No, se parece más a la primera. Caballito. Caballo enano. Caballero. Un Casi, caballito enano. casi. Antes era el que andaba en caballo, literalmente. Ahora un trato digno. Cambió un poco su significado. Tercera palabrita. Significaba en su origen ofrenda quemada en fuego. Sacrificio que ascendía como humo rumbo al cielo. Hoy nos trae la ceniza de un crimen atroz y cruento. Exterminio muy planeado. Memoria viva y lamento. Horno. Casi. Cremación. No, más amplio. Netanyahu. Por ahí estuviste muy bien, el holocausto. Un Ah. holocausto era una ofrenda, pero que se realizaba quemándola. No era solo darle la ofrenda a los dioses, era quemar la ofrenda para que el humo ascendiera al cielo donde estaban los dioses y les llegase esa ofrenda. Eso era un holocausto. Y desde los chistes de Don Adolfito repetidos por el señor Netanyahu, ahora significa una cosa horrorosa. Es exterminio, es acabar, es terminar hasta la última piedra sobre piedra de un pueblo o espacio. Vamos con la cuarta. El término fue primero dolencia de origen cierto. Bacteria que va en silencio, dejando el cuerpo desierto. Hoy la sueltan en la calle cuando algo sale mal hecho. Si el día viene pesado, esto les sale del pecho. Uy, caballo, no. ¿Escupitajo? No, tú no dices, qué escupitajo de día. Esto es mucho escupitajo. Lo usan más los paisas, pero acá también se usa. No. Esta es mucha gonorrea. Es que la infección se me quedó en el pecho, caballo, no Ah. la bronquitis. En mi caso puede llegar a ser tan bronquitis. Muchos Dale. de nuestros caballitos que nos escuchan la usan y no hacen sino hablar en esos términos y yo les pego. Quinto, era un bichito de charco, rechoncho, verruga y ojo. Croando siempre era hallado, con paso breve a su antojo. Hoy salta en la cosa ajena, en todo secreto flojo. Está donde no lo llaman, saltando yo no lo cojo. ¿Sapo? Sapo, era un animalito, etcétera, el sapito que todos conocemos, y después pasó a ser una persona que delata o que no retiene secretos. Sexta palabrita, antes era bravo y claro, lucidez bajo estandarte, nombre de gesto gallardo cuando tocaba enfrentarse. Hoy le cuelgan otro traje, de lo extraño y lo distante. Si algo rompe lo esperado, lo llaman hacia el instante. ¿Bizarro? Muy bien, viene del francés y era literalmente algo muy bravo, muy feroz en el ataque y que tenía lucidez o claridad mentales. Ahora sencillamente Sí. es algo raro que sale de la norma. Yo tengo mi teoría saponificada del asunto. ¿Te ¿En serio? acuerdas de esta canción Bizarre Love Triangle? Claro que sí. Pues usted quiere encontrar la letra de una canción, está en su mano la respuesta. En un 30 segundo. años, estamos hablando de hace 30 años, con Sí. el escaso inglés que teníamos y el escaso el acceso colegio, a las sí. traducciones, creo que ese bizarre en inglés sí es extraño. Y creo que la traducción que nos llegó fue completamente literal, que pues en inglés tiene sentido triángulo amoroso raro, ¿cierto? Extraño triángulo amoroso. Yo creo que a mí y varias criaturas de mi generación pensamos que bizarro era raro, que ya después nos cachetearon, nos dijeron que no, pero es que venía de ahí, caballo. Es posible, es un préstamo del inglés. Muy buen análisis, Diana, porque ambas provienen del italiano bizarro, como algo iracundo, exaltado o temperamental. El francés lo tuvo como bizarre, quienes le dieron esta impronta de extraño, raro o extravagante, que el inglés heredó sin mayores transformaciones. Al parecer, al español llegó el italiano, pero interpretando su sentido de fogosidad o ímpetu desmedido como propio de bravura y nobleza, y ahí se le insertó el significado de valiente, reafirmando lo que dice Carlos, y es que no hay formas correctas o incorrectas, solo usos que se le dan. En este caso, ambos significados trataron de unirse nuevamente desde el siglo XX, y lo lograron en los años 1980 al 2000, cuando las traducciones desde el inglés invadieron a Latinoamérica mediante la televisión, el cine, artículos científicos, revistas, libros, videojuegos y el internet, donde la palabra bizarre del inglés se tradujo al español tantas veces como extraño, que el español ya adoptó la doble significación de valiente o extraño para la misma palabra. Y aunque no fue solamente por la canción Bizarre Love Triangle, compuesta por Gillian Gilbert, Peter Hook, Stephen Morris y Bernard Sumner, todos los miembros de la banda británica New Order,
que se lanzó en esta canción en 1986, aunque la caballita hembra se refiere a la versión de esta canción que hizo la agrupación australiana Frente, que la hizo en 1992, teniendo un gran impacto en Colombia y Latinoamérica en general. Muy aceptada esa teoría saponificada. Séptima palabrita. Nació como cargo antiguo, princesa guardia del pueblo, voz sagrada en la montaña, firme escudo del consejo. Hoy la usan con desprecio, la cargan de juicio y duelo. Donde hubo honor y defensa, pusieron sombra y recelo. Guaricha. Linda palabra, pero que ahora tiene un significado horroroso. Era una princesa guerrera, defendía a su pueblo y estaba ahí presente poniendo el pechito. Eso era una guaricha. ¿Y sabes de dónde salió eso? La Yo y mis perspectiva. teorías saponificadas. Una de mis películas favoritas en el mundo mundial es La estrategia del caracol. Y en una de esas, cuando el personaje de Florinda Mesa... Florinda que es- Lemaitre, Coballito, Florinda Mesa es la mexicana. Florinda Mesa, donde venga, se lo roba, coballito. Se Nos lo demanda, roba a nos todos. salimos a deber. Ella será la dueña de la palabra guaricha. Les quita a los maridos también. Florinda Lemaitre hace el papel de ir a seducir a Honorio. Uy, ese man se hace un papelazo en esa película. ¡Quita de aquí, guaricha inmunda! Era un insulto horrible. A mí me quedó marcado en ese momento, debe ser un insulto, porque era un baboso, blanco, de billete. El cuento viene de la colonización europea. Ellos sometían a los indígenas y las mujeres eran tomadas en servicio. Algunas veces te preguntaban, ¿esta india qué es? Y las otras indias les decían, esta es la guaricha. Ellos decían, guaricha es una india cualquiera. Es un nombre despectivo que tiene la godorria bogotana desde hace años, Coballito. Que haya salido en la estrategia del caracol. Honorio es víctima del sistema. Pobrecito, hombre blanco privilegiado para seguir hablando de privilegios. Vamos con la última. Proviene de un monte antiguo, canto del macho cabrío, nombrando su voz de trino, sus gritos de desvarío. Hoy se alzan tablas y luces, con pulso grave y bravío, drama de hondas heridas que estremecen al gentío. ¿Qué será? ¿Berrido? No, Pues ahí debe estar lo del toreo, puede la fiesta ser, brava. pero no. Es otro animalito. Literal, ahí te lo dicen, del macho cabrío. Las cabritas, Satanás. Yo no me la sabía, es la palabra tragedia. No tenía ni idea. Yo tampoco. Tragedia era literalmente el canto del macho cabrío. Por eso hablamos de comedia y tragedia como las dos grandes corrientes de la literatura desde nuestros ancestros europeos, porque para los helénicos en general la tragedia era donde se lloraba, se gritaba, se bramaba y lo asociaron al grito del macho cabrío. Jueguito aparte, quería dejar dos palabras en particular que a mí me confunden un poco. La primera de ellas es víctima, porque en mi práctica profesional a las personas no les gusta ser reconocidas como víctimas y parece que ser llamado víctima tiene la implicación de indefenso, de ingenuo, de inferior y nadie quiere ser víctima o ser llamado así. Pero resulta que también en mi práctica profesional me encuentro colegas que hablan de personas que se victimizan sistemática y repetidamente, buscando victimización tras victimización, ser víctimas de la sociedad, de la circunstancia, de su propio invento, víctimas de cualquier cosa. Incluso, a manera de referencia, hace poco un psicólogo escribió un libro donde planea... Pequeño lapsus. No es planea, sino plantea. En el libro se plantea esta teoría. que las personas pueden elegir entre quedarse como víctimas o salir de ese momento que evidente e inevitablemente los afectó, pero no debe signar el resto de su existencia. Este libro, desde su título, plantea la dicotomía siguiente: la víctima nace o se hace, y su subtítulo plantea lo siguiente: la victimización aprendida, que, grosso modo, y me va a perdonar el colega autor, sería la forma en que una persona ve recompensada su actitud de víctima y tiende a mantener ese estado para seguir viéndose reforzada. Ambos extremos, el de mi visión de que nadie quiere ser víctima y la visión del colega en donde hay gente que busca revictimizarse y vive en la prisión de víctima, víctima y víctima, me parece que ambos son como la mutación actual del significado de la palabra. Exagerar lo que es una víctima. Ni es lo que yo creo ver, ni es lo que el colega dice que nos aprisiona. Creo que es más bien como un punto medio. Porque para mí, pensar que es imposible ser víctima es inaudito. No me llamen víctima, no, yo no soy víctima. Hay veces en las que uno es víctima de algo. Y pensarlo con la otra visión donde ser víctima es una elección de cada persona, el serlo o no, también me parece controlador. O sea, manía de control de yo puedo controlarlo todo y puedo controlar hasta dónde soy víctima y cuándo soy víctima y cuándo no. Me parece también exagerado. Yo creo que no es dentro de todo ninguna de las dos opciones. Yo buscaría ese punto medio en donde todos podemos ser víctimas de algo, pero el estado ideal del ser humano es salir de ese lugar, aunque no todos tengan las herramientas suficientes para hacerlo solos. Volvemos al privilegio, ni la posibilidad de acceder a ayuda. Ambas implicaciones, la de mi colega y la mía, resultan ser tarde o temprano y en mayor o menor medida apreciaciones peyorativas que estigmatizan. Y la segunda palabra que a mí me raya un poquito es la palabra negro o negra, referido a una persona. No sé si tú recuerdas la constituyente emancipatoria de mujeres en la que ambos participamos como escribanos. Yo no estuve, yo fui el primer día y algo pasó y no volví. Creo que era mi instinto natural de no querer trabajar. Para mí fue un momento que me marcó mucho profesionalmente. Me parece que era muy interesante porque era reunir colectivos sociales, principalmente mujeres, que buscaban proponer alternativas legales que mejoraran las condiciones de las mujeres colombianas, tanto en el conflicto armado como en el posconflicto. Yo recuerdo que una mujer escuchó la palabra afrocolombianas y ella, con toda la autoridad que le daba su alta saturación de melanina, levantó la mano y dijo que ella era negra, negrita como el carbón, pero no se identificaba como afronada. Adicionalmente, una señora con bastante poca melanina en la piel estaba en el grupo
grupo que representaba las negritudes en una de las mesas de trabajo. Yo concluyo que hasta la fecha, las nominaciones que se han presentado no representan del todo a estas comunidades. Unos dicen que afro sí, otros dicen que afro no. Unos dicen que negro sí, otros dicen que negro no. Lo negro, las negritudes y demás se asocian al racismo, la exclusión y el trato despectivo. Lo afrocolombiano, la afrocolombianidad y demás les resulta extraño, extranjero y raro a algunas personas y por eso también lo rechazan, porque no las incluye. Es una etiqueta que les ponen desde afuera. Supongo que es una identidad en construcción. Tristemente, nombrarse o ser nombrados no ha sido lo más urgente para este tipo de comunidades, entonces la construcción se ha ido dilatando. Ambos casos los traigo como ejemplos del proceso que estamos viviendo, pero tal vez no lo hacemos consciente y me sirven para afirmar que los cambios en lenguaje son paulatinos, marcados por el uso de las comunidades y su diario vivir. Muchas veces vivimos el proceso de resignificación, nos guste o no, y eso para mí es lo que representan esas dos palabras, a diferencia de las otras que ya estaban resignificadas completamente y les pudimos hacer hasta una trova. Cierro entonces con mi recomendación literaria, que es un verdadero delicatessen literario: Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante. No sé si conoces a Guillermo Cabrera Infante. No, pero conozco a los tres tristes tigres. Cabrera Infante es, para mi gusto personal, el mejor escritor cubano de la historia. Es la cosa más loca. Me suena, pero hace años. Creo que sí lo leí en la universidad. Yo sí creo. El mismo Cabrera Infante dijo: Tres tristes tigres está escrita en cubano. Es una vaina loquísima. Como el cubano se define desde la cubanidad. Retrata la decadencia y pernicia de la Cuba pre-revolucionaria, cuando era en el patio de juegos de los gringos con los casinos y la Tropicana y todo eso que se vivía allá. Se centra en el cabaret Tropicana y cómo viven un grupo de amigos en La Habana que enamoró al autor, nacido en otro pueblo. Tanto odio, tanto amor y tantas cosas, dice esa canción de Fito. Por Dios, absolutamente. Qué canción sota. Cabrera Infante, siendo cubano, cayó también en el embrujo de La Habana. Y él retrata a La Habana y habla de un grupo de amigos que vivían ahí. Empiezan a destacar el uso del lenguaje. Cada personaje se acerca al mundo por diversas expresiones artísticas. Uno de ellos hace cine, el otro hace fotografía, el otro hace música, el otro actuación, el otro la escritura y el otro se obsesionó con el lenguaje. Y recordemos que si hay un lugar culto en este mundo es Cuba y La Habana. Estos personajes estaban desde lugares culturales muy diferentes. Habla de carnaval, ahí estamos ligando nuevamente tu objeto cultural, vida nocturna y amistad que atraviesan esta obra, y tiene incontables estudios literarios. Sobre Tres tristes tigres tú puedes mirar lo que quieras. Muchos de estos estudios por el manejo del lenguaje. A los más ñoños les recomiendo los estudios sobre Tres tristes tigres, y a los más curiosos, fíjense especialmente en el personaje Bustrófedon, definido en la misma obra como alguien que quiso ser el lenguaje. Imagínate a alguien que no lo atraviesa el lenguaje, no utiliza el lenguaje, no es una herramienta del lenguaje, no es un títere del lenguaje. Toda su vida estuvo en función de ser el lenguaje. Una brutalidad de personaje. Y a todos les recomiendo leerlo. Por cierto, tigre es como se llamaban los hombres y o amigos entre sí en Cuba en los años 50. Encuadra perfecto en este objeto cultural porque tigre obviamente tiene otro significado. Ese es mi objeto cultural, caballito. Pues me gustan los tigres, caballito. Uy, sí, el tigre Tony. Buen disfraz tigre de leche. El maldito tigre ese inmundo de firme por la patria. Lo Ay, siento, no, se me vaya. salió. El tigre Falcao, cualquier tigre menos ese. Uy, caballito, yo iba a decir, no quiero hablar de cosas que no sé, pero realmente todo lo que he hablado aquí en este lugar no sé de nada. Cuando hablamos de algo que sepamos, nunca. Los lingüistas, los filólogos, los literatos en menor medida, la sociología lingüística, la antropología lingüística. Pues pucha, qué objeto de estudio tan denso el que tiene. Y eso que solo trajiste un tema de palabras. La punta del iceberg, el tiene una significado. carga semiótica, gramática, fonológica, todas las ógicas, Semántica y axiológicas. Voy a hablar de las groserías, que de eso sí sé. Uno de estos estandaperos mexicanos, Franco Escamilla, que ocasionalmente lo escucho, vi la rutina que hizo en Colombia y el hombre dice: yo siempre que voy a un país pregunto primero qué se come y segundo cómo son las groserías. Y hacía una reflexión bien interesante que pega con lo que te quería decir, y es: aquí utilizan una palabra que en el resto de Latinoamérica, en el resto de países que yo he estado, es una grosería delicada, y es marica. Acá el marica es una interjección de sorpresa, Sí, alegría, sí. preocupación, angustia, admiración. Poco importante, ¿qué es esa maricada? Entonces Sí, sí, sí. decía, me causa mucha curiosidad eso. Y una palabra que no tiene ninguna connotación de grosería en ninguna parte del mundo, porque es un término médico, aquí es una grosería muy fuerte. Y a mí esa palabra me parece de lo más vulgar que hay. Habría que averiguar en las profundidades de las comunas de hace 30 años de dónde mondá salió eso. El lenguaje es dinámico, definitivamente. Creo que hay unas reglas gramaticales que sí son estables, que son permanentes. Por más dinámico que sea el lenguaje, yo no puedo andar esperando que mis estudiantes digan hubieron. Los voy levantando a pata. Capaz me dicen, pero no real. Voy a buscar penicilina. Entonces también es muy interesante esa evolución del lenguaje, o esa dinámica del lenguaje también es selectiva, ¿no? ¿Qué cosas pueden evolucionar? Creo que sobre todo lo semiológico, las estructuras gramaticales parece que no tendrían cambio. Por ejemplo, yo no sé en qué momento decían que ya no había necesidad de poner tildes, decía, creo que era la RAE. Gabriel García Márquez fue una de sus Gabriel propuestas. García Márquez. Aunque una de las cruzadas más conocidas de Gabriel García Márquez fue la simplificación de las reglas y a la vez jubilar la ortografía, lo más probable es que los caballos se refieran a su texto Botella al mar para el dios de las palabras,
lanzado en 1997 durante el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas, México. Como que no vamos a poner tildes. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las ingles y el inglés? Pues la puta tilde. Hay cosas que no son negociables. Hasta donde yo puedo ser un facho extremista, estructuralista, institucionalizado del deber ser con el otro. Entonces, también tiene que ver con eso. Lo otro es cuántas palabras nosotros utilizamos sin tener en cuenta la riqueza de lo que traen. Por ejemplo, esa de tragedia. Y todos los vocablos indígenas que se prostituyeran, por decirlo de alguna manera, permitiendo que la gente lo utilice de esa manera. Nada más fuerte que el lenguaje en el que uno vive para mostrar dónde están esas herencias de colonización, de desprecio, de desapurificación. De animalización, de volver insignificante al otro. Total. Entonces me parecieron muy lindas tus palabras, Colles, muy chéveres. No salieron tan trágicas. Mi canto sí fue una tragedia, ¿sabes? Collitos, he escuchado peores. Fue un poquito trágico, no fue la gran tragedia. No. Esta puede estar en tu top 10 de que puedas sentirte orgulloso de que cantaste. Y las jergas, Coballo. Obviamente están las jergas técnicas. La cacorra, por ejemplo, que tengo entendido que es como una maquinita que tú te cuelgas al cuello y saca como una manguerita. Y con esa manguerita lo utilizan para jardinería o para cosechar. Pero la palabra cacorra también es una palabra de una connotación vulgar, sexual muy fuerte. Pero estaba hablando de las jergas. La vez pasada en Instagram pasé por un post que decía diccionario básico para comunicarte con adolescentes. No recuerdo ninguna en este momento. Pero de las 20 palabras que había yo, y esa mierda, ¿cómo va a significar? ¿Por qué no hablan bien? Como cada vez soy más mi abuelito. Yo decía, claro, tiene que ver también con su tema de identidad, de reconocimiento, tener su propia tribu. Lo que hacemos ahorita, sus reivindicaciones políticas, sociales, culturales propias, sus luchas. Sí, de acuerdo. Entonces, un tema inacabado, Coballito. Más bien que los cobayos nos enseñen palabras que tienen una connotación, un significado y que ahora tienen otro. Y ampliamos nuestro diccionario para podernos comunicar mejor. Sean groserías o no, todas sirven. Uy, pero la de tragedia, fina. También que nos cuenten de sus fiestas, hombre, todos celebramos tantas vainas y nos merecemos esos espacios de alegría. ¿Qué han de comer en las fiestas? Que inviten a las fiestas. ¿Y qué celebran? Podemos extender el negocio que en alguna vez pensamos, Coballo. ¿Qué tal tú y yo animando una fiesta en Cuba? Animamos fiestas, bautizos, cumpleaños, 15 años, matrimonios, entierros, velorios. Y mi celebración favorita, a mí me encanta cuando celebran los divorcios, las separaciones, porque es un momento como tan fuerte que ponerle un poquito de humor y de bálsamo al espíritu me parece bonito. Sí, total. ¿Y en dónde nos necesitan para ir a amenizarles? Baby shower o lo que sea. Entramos a todo porque lo que nos gusta es hablar basura y no trabajar. Hoy conocemos palabras, queremos seguir conociendo palabras, hablamos de fiestas, que nos cuenten cómo les ha ido con estos objetos culturales que hoy salieron divertidos y extensos. Muchísimas gracias, Coballito, por el tiempo hoy al Coballito virtual, a todos los cobayos y cobayas que nos escuchan, quienes estén interesados, nos escriben al triángulo de los cobayos@gmail.com para que vengan y nos acompañen como invitados en algún episodio. Este año hasta el momento no hemos tenido invitados. Vamos en ceros, sí. Así. Sean los primeros. Vengan, no sean así. Buenísimo. Nos cuentan en los comentarios qué opinan de las fiestas, de las palabras con nuevos significados y ya. Y Coballo, ayúdame en esta. Alguien me decía que parte de no poder asistir al triángulo de los cobayos es que no entendía el concepto del objeto cultural. Yo quería ver si me ayudabas a resignificarlo. Si encuentras a alguien en la calle que dice, yo he escuchado su podcast, pero después de 54 capítulos no entiendo que es un objeto cultural, ¿qué le dirías tú? Pues nosotros tampoco. Aquí no sabemos nada de nada. El objeto cultural es cualquier objeto, tangible o intangible, que no exista de manera natural en el mundo, que para que exista tiene que haber habido intervención humana. El Mediterráneo, por ejemplo, no es un objeto cultural porque ya quisiéramos nosotros crear cosas haber hecho un Mediterráneo. Pero, por ejemplo, el concepto de Mediterráneo, la vida en el Mediterráneo, el comercio en el Mediterráneo como medio de transporte y la comida del Mediterráneo, las fiestas del Mediterráneo. Todas ellas son objetos culturales, tangibles o intangibles, que se dan en torno a ese objeto natural. Entonces, quienes estén interesados en venir es encontrar un objeto tangible o intangible. Por ejemplo, los cobayos invitados han hablado de la música grabada, de lo sagrado, de las instituciones de salud mental, y ninguno de los tres podría concebirse sin el paso de los humanos. No sé si sirva para aclarar que es un objeto cultural. Piense cualquier cosa, física o no, que solo es posible por el tránsito de esta especie en el planeta. Una roca no es un objeto cultural, pero la roca se puede volver un objeto cultural porque la cogimos y se la lanzamos a la policía por la puerta de la 26 y entonces la roca da lugar al tirapiedra o la roca da lugar a la geología, al petroglifo o a las inscripciones cuneiformes. Exacto, eso es. ¿Listo? Y lo más importante es que no nos cuente de qué va a hablar, porque aquí llegamos sin saber nada y nos encontramos con un objeto del cual no tenemos ni idea del que va a hablar el otro cobacho. Vamos a ver si así quedó más claro. Vamos a ver qué nos dicen de tu definición. Si no, entonces al próximo hacemos un test. Que el próximo objeto cultural sean los objetos culturales. Y así se vuelve el programa del metaobjeto cultural. Tal cual. Entonces, aclarando duditas, los esperamos en nuestro próximo capítulo con la misma entusiasmo y con los mismos participantes, a menos que venga un invitado. Ahí les queda la dudita a ver si nos acompañan. Entonces, muchísimas gracias, Coballito virtual, a los escuchas y por supuesto a todos los nuevos países como Kuwait o Paraguay. Todos bienvenidos. Y a la nos vemos en la Argentina, próxima. al Kuwait Latinoamericano
latinoamericano que es argentino. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, nos escuchamos Bye. en la otra. ¡Wow! Hasta yo quedé saponificada de la emoción. Este capítulo fue festivo, sugestivo, agaviotado, pandémico. Un momento, creo que estoy inventando palabras. ¿O son esas palabras que aún no existen en este tiempo y espacio? Bueno, vamos a imaginar que no dije nada extraño y que, digamos que fue efecto de molde de la emoción de haber tenido una fiesta muy divertida. Sí, eso debió ser. Esperamos sus comentarios y denle mucho amor a nuestros capítulos.